Pasa a las 8 de la noche, 1 minuto, y pasa con el futuro del pacto histórico, porque ya hay noticias alrededor de finalmente qué va a pasar con la lista de precandidatos que quieren llegar a la presidencia en 2026. Y la noticia, Lucas, es que no va a haber consulta en octubre. El comunicado, Silvia, que publica esta tarde el Pacto Histórico dice lo siguiente: el Pacto Histórico continúa consolidándose como la principal fuerza política del país en respaldo al proceso de cambio que lidera el presidente Gustavo Petro. Reafirmamos nuestra decisión de constituirnos en un solo movimiento político que representa a las mayorías nacionales como organización de izquierda y progresista. El pacto somos todos sin exclusiones. Esto se refiere, por supuesto, a lo que decidió la semana pasada el Consejo Nacional Electoral, acuérdese usted, de conceder parcialmente la fusión de los partidos en el pacto histórico. Aceptó la del Polo Democrático, aceptó la de la Unión Patriótica y aceptó la del Partido Comunista Colombiano, pero dejando a un lado la Colombia Humana, el partido del presidente Gustavo Petro, y el movimiento Progresistas de la senadora María José Pizarro, aunque por razones diferentes. La de Progresistas porque, según el CNE, todavía no tiene la personería jurídica, aunque la senadora Pizarro nos explicaba que esto es más un tema de trámite y que en algunas semanas estaría listo. Y en el caso de la Colombia Humana, porque en el momento de la asamblea, en teoría, no se cumplieron los estatutos y no se participaron en esta asamblea de la Colombia Humana el número requerido. Fueron cerca de 1.200, según los estatutos y según lo que dice el CNE, debían ser cerca de 80.000. Pues Susana Muhammad hace parte de la lista de precandidatos del Pacto Histórico. Y es un gusto saludarla a esta hora, ex ministra también del gobierno del presidente Gustavo Petro. Gracias por acompañarnos en Recap Blue. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, quisiera preguntarle, precandidata, finalmente entonces, si no van a ir a consulta, ¿cuál va a ser el mecanismo? ¿Una encuesta como está proponiendo el también precandidato Gustavo Bolívar? ¿O qué están pensando para poder elegir al candidato único que represente pues las banderas del presidente Gustavo Petro? Claro, lo que viene ahora por la situación de incertidumbre jurídica que creó el Consejo Nacional Electoral y la negación de la personería jurídica hasta ahora, porque eso está impugnado con todos los partidos, pues es definir un mecanismo que sea nuevamente un acuerdo político entre los precandidatos. Así que estaremos esperando la convocatoria del comité político para poder definir esas condiciones. Sin embargo, la consulta sí va para la definición de las listas al Congreso y entonces mañana se inscribirán esos precandidatos que pasaron los filtros tanto del Comité de Ética como el Comité Político del Pacto para el 26 de octubre. Salgan a votar los simpatizantes del Pacto por quien quieren que esté en la lista de cámaras y Senado. Eso entonces va a votación el próximo 26 de octubre, pero ya tienen más o menos una idea de quién quisieran que encabece la lista al Senado y la lista a la Cámara de Representantes. Pues fíjate que las reglas del juego que se acordaron el 19 de julio tenían como principio que en las cámaras es la persona más votada en la consulta quien tendría derecho a encabezar la lista en cada departamento. Y en Senado había una definición con el segundo que quedara en la consulta y los dos más votados en la consulta a Senado, que sería un hombre y una mujer. Esos tres constituirían una terna y los 20 primeros definidos en la lista del pacto, con el comité político de esos tres escogerían la cabeza de lista Senado. Muy bien, 8 de la noche, 5 minutos. Mire, esta semana ha sido una semana muy movida, entre otras cosas, por un anuncio que hacía el lunes el también precandidato Gustavo Bolívar, que decía que estaba dispuesto a renunciar a su precandidatura si Daniel Quintero seguía en esa carrera por ganarse, digamos, el cupo para ser el candidato único. ¿Qué han hablado sobre esto? ¿Qué ha pasado con esa posibilidad de no incluir al exalcalde de Medellín dentro de la lista de precandidatos? Bueno, en este momento toca con toda esta circunstancia jurídica, con mucha serenidad y tranquilidad, ver cuál es el siguiente paso de definición para el pacto.
Todo el mundo sabe mi posición pública, yo la he hecho pública desde el principio. Yo creo que Daniel Quintero debe ir al Frente Amplio. Ya la verdad, la realidad es que no va a haber consulta del pacto. Lo que va a haber es, en donde vota la gente, va a ser en marzo en la consulta interpartidista del Frente Amplio, porque no queríamos arriesgar que el candidato del pacto definido en una consulta quedara en una consulta interpartidista por no tener personería única el pacto histórico, quedara inhabilitado para ir a otra consulta interpartidista en marzo, y entonces el pacto queda por fuera del Frente Amplio, lo que es un contrasentido. Así que se ha privilegiado que precisamente la consulta para definir nuestro candidato a la presidencia sea con el Frente Amplio y sea en marzo. Y ya tendremos que ver dentro del pacto cómo se define quién será ese candidato o candidata única que vaya, pues que evidentemente no es el mecanismo de consulta. Seguramente podrá ser una encuesta, seguramente veremos las condiciones y veremos con la nueva situación, pues qué precandidatos, también cada uno tomará decisiones políticas, ¿no?, sobre la situación. Hay algunos que han dicho que ellos quieren llegar hasta el final, que no, que la democracia prima y que pues tendrán la oportunidad de ir directamente al Frente Amplio, y los partidos del pacto pues definirán su candidato con algún mecanismo. Doctora Muhammad, le preguntaba a Silvia por Daniel Quintero y justamente hay informaciones que dicen que igual se va a inscribir mañana a las 8 de la mañana porque este comunicado que les estábamos leyendo fue redactado en la mañana antes de que fuera aceptada la tutela. ¿Este comunicado se redactó en la mañana? Es decir, ¿sale la tutela e igual no cambiaron los planes o este comunicado se envió y se publicó igual con la tutela ya habiendo sido conocida? La publicación del comunicado, por lo que yo entiendo, fue a las 5:30 de la tarde, ya la tutela era conocida, porque es que el problema es que la tutela no blinda el proceso. La tutela lo que hace es que le da el derecho a Carolina Corcho, a Gustavo Bolívar de inscribirse, y así a todos los precandidatos a través de ese mismo derecho, por la personería jurídica del pacto. Pero la personería jurídica del pacto está solamente incluyendo 3 partidos, no está incluyendo a Colombia Humana, y la tutela no se refiere a Colombia Humana. Y la decisión de los partidos es que nosotros no vamos a aceptar una personería jurídica incompleta, porque eso quiebra la unidad, y en la unidad está la victoria, y en la unidad está el derecho de representación política de este sector democrático. Así que ese era un principio que estaba claro. Eso no lo resuelve la tutela, y lo segundo es que tampoco resuelve el riesgo de, al no tener una personería jurídica unificada entre todos, no podemos hacer una consulta de partido, toca hacer una consulta interpartidista, y eso pone en riesgo la consulta interpartidista del Frente Amplio en marzo. Entonces la tutela resolvió un pedazo del problema, y era que ni siquiera entraba a operar la personería jurídica del pacto de los 3 partidos por los problemas administrativos que el CNE decía que hasta que no se resolvieran no dejaba que entrara a operar. Entonces sí, digamos, entre comillas, descongela la personería, pero resulta que la personería no está completa, no están todos los partidos, y eso implicaría igual que tendríamos que ir a una consulta interpartidista si fuéramos a consulta, y poner en riesgo la consulta interpartidista de marzo del Frente Amplio. Así que ahí la decisión de los partidos fue proteger mejor el mecanismo que nos va a dar la mayor fuerza para llegar a la primera vuelta de la presidencia, y no inhabilitar potencialmente con una demanda al candidato que quede elegido a esa consulta del pacto histórico. Eso entonces significaría, por ejemplo, que mañana no podría inscribirse María José Pizarro, que es candidata de Progresistas, porque justamente Progresistas no hace parte de la personería jurídica del pacto histórico, ¿correcto? Así es, no podría inscribirse ella, no podría inscribirme yo, a menos que renunciara a Colombia Humana, me pasara todo, pero no está, ese no es el punto, porque esto no es un punto, y esto es muy importante, esto no es solo las aspiraciones de nosotros estamos en un proceso colectivo, y aquí lo que estamos reivindicando es que la unidad es lo que representa el proceso colectivo, representa el electorado que eligió al presidente Petro en el 2022, y si por situaciones jurídicas que la misma tutela empieza a develar no son consideradas, no son a los derechos fundamentales por parte del CNE, pues nos están haciendo irnos divididos cuando eso no es lo que representamos, y el derecho político no pueden pasar por encima de los derechos políticos de la ciudadanía de este sector político, y eso es lo que está defendiendo el pacto de fondo, y tampoco arriesgando a que nuestro candidato o candidata no pueda estar en la consulta de marzo, porque eso sería un tiro en el pie, porque el Frente Amplio es la suma del pacto histórico más los otros partidos que van a ir a la consulta interpartidista.
8:11 a.m. Estamos hablando con la precandidata del Pacto Histórico, Susana Muhammad, de la Colombia Humana, Susana Muhammad, que todavía no hace parte del Pacto Histórico. Mire, ¿usted está de acuerdo entonces con que Daniel Quintero vaya o llegue por lo menos a esa consulta del Frente Amplio en marzo? Es decir, ¿estarían dispuestos a perder tal vez el candidato más fuerte según las últimas encuestas? No vamos a tener encuestas sino hasta finales de octubre, pero de acuerdo a las últimas encuestas antes de que entrara en vigencia la ley sobre ese tema, Gustavo Bolívar era el más propenso o era el que más, al que mejor le iba de ese sector que ustedes representan en las encuestas. ¿Estarían dispuestos a perder esa candidatura solamente por mantener a Daniel Quintero ahí? No, ese no es el tema, porque yo creo que lo que está diciendo Bolívar, que también es mi misma posición, es que el lugar de Daniel Quintero es el Frente Amplio. Una cosa es el Pacto Histórico, otra cosa es el Frente Amplio. El Pacto Histórico es el corazón progresista y de izquierda. De ahí debe salir un candidato de izquierda y progresista. Yo también considero que eso no queda representado en Daniel Quintero. Pero hacia la consulta de marzo vamos a ampliar el espectro en una coalición, porque necesitamos fuerza electoral para ganar la presidencia. No se gana solamente con la izquierda y el progresismo. Eso ya es una coalición. Y en esa coalición, ¿cuál es la frontera política? Pues que usted sea antiuribista, que usted haya defendido el proceso de paz y que usted vaya, digamos, en una defensa democrática de los derechos. Bueno, ahí van a haber varios precandidatos. Roy Barreras, si estaría Daniel Quintero, si estuviese, por ejemplo, Luis Gilberto Murillo, si estuviera alguien del Partido Verde. Todos esos precandidatos no son de izquierda, no son progresistas, no son del Pacto Histórico, pero son del Frente Amplio. Y allí es el pueblo que definirá si el corazón de este proceso político para un segundo gobierno del cambio es nuevamente la izquierda, como lo ha sido con Gustavo Petro, o más se va hacia un sector de centro. Pero ahí nosotros ya estaríamos en una coalición. Y fíjese que en una coalición usted no pierde la integridad del proyecto, porque en una coalición, si usted gana, usted se vuelve el centro y puede negociar fuertemente las condiciones. Si usted pierde con cualquiera de esos, igual ellos no pueden ganar sin usted. Entonces usted también puede poner condiciones, pero usted entra a ser parte de una coalición diferente a que el partido político Pacto Histórico, que apenas está tratando de nacer y con muchas dificultades, quede en manos de alguien que no sea de izquierda. Claro. Yo creo que ahí está el tema. Entonces nosotros no estaríamos en desacuerdo que Daniel Quintero fuera Frente Amplio. Inclusive si gana ya, pues nosotros tendríamos que ser parte de esa coalición. Y ahí haríamos la negociación de la coalición. Lo que no estamos de acuerdo es que él venga a querer llevarse la representación del Pacto Histórico. Mire, y es que consultando algunas fuentes, lo que me han contado es que el presidente Gustavo Petro no está muy contento con el tratamiento que le están dando a Daniel Quintero. ¿Eso es cierto? Pues el presidente Gustavo Petro básicamente tiene una visión, yo diría, amplia. Para él, si cumple los requisitos y si puede entrar, pues que entre. O sea, el presidente no ha estado en contra de que Daniel Quintero entre al Pacto Histórico, eso hay que decirlo con claridad. Pero pues nosotros tenemos unas razones también, y entonces eso todo se ha puesto sobre la mesa, y ahí ha estado pues las posiciones de precandidatos que las han podido expresar, pero pues también está la posición del presidente y los partidos políticos que están en el proceso. Pues también ahí tendríamos que mirar con mucho cuidado la situación. Ahora, con esta situación jurídica, yo creo que vuelve a abrirse un poquito el proceso, toca redefinirlo, no es exactamente lo que habíamos dado el 19 de julio, porque las condiciones con las que organizamos esas reglas de juego pues no se dieron, y la primera era tener el aval del Pacto Histórico para todos los precandidatos a la presidencia. Eso era fundamental, y esa condición no se está dando, y además se está poniendo en riesgo al no tener personería jurídica unificada, la participación de varios compañeros y también la consulta interpartidista en marzo. Entonces tocará con cabeza fría y tranquilidad repensar todo esto y dar un siguiente paso. Por ahora se mantienen las consultas para el Congreso de la República. Pues vamos hablando entonces en la mitad del camino de Susana Muhammad, precandidata a la presidencia. Mañana, de todas maneras, en teoría no se inscribe ningún candidato, salvo Daniel Quintero, que insiste, precandidato, salvo Daniel Quintero, que insiste que sí. Pero es que no, porque es que Daniel Quintero no se inscribe él.
todo el mundo tiene que, los partidos inscriben los candidatos. Entonces nadie se puede inscribir sin los partidos. Ahí es donde está la bolita exministra, porque es que el jefe de debate, Daniel Quintero, le escribía lo que le estaba diciendo yo. Pero hay un video de Daniel Quintero también diciendo que un poco mañana, más temprano diciendo que mañana a las 8 de la mañana, pero su jefe de debate dice mañana en la mañana Daniel Quintero se inscribirá como candidato de la consulta del pacto histórico. No nos vamos a prestar para cercenar el derecho de la gente de decidir en las urnas. El comunicado que emite el pacto fue redactado en la mañana antes de que fuera aceptada la tutela. Eso no lo sé, pero pues yo no sé con qué personería jurídica se van a inscribir. Y eso tiene que ser firmado por los partidos, o sea, creo que, y entiendo porque pues por lo menos a mí me llamaron a avisarme antes de sacar el comunicado de la situación, entonces me imagino que a él también lo habrán llamado, y seguramente yo creo que la reacción que él tuvo en la tarde fue a la tutela, y pues en ese momento claro que había confusión porque la tutela lo que hacía era descongelar la inhabilidad de que la personería del pacto pudiera entrar, pero no resuelve el problema de Colombia Humana, entonces pues lo que estaría diciendo con eso en el Quintero es que a él no le importa María José Pizarro, que a él no le importan los compañeros de Colombia Humana, que a él no le importa que el pacto vaya unido, no, y yo me imagino que eso no es, yo creo que él no está entendiendo la realidad y esperemos que con un poquito más de tiempo y de cabeza fría entienda, pero pues mañana nadie se puede inscribir por su cuenta porque es que uno no se inscribe solo, sino a través de un partido político. Muy bien, 8:17, precandidata, exministra, gracias por estar con nosotros a esta hora en Recap Blue y seguimos hablando. Gracias a ustedes, muy amables. Pase feliz noche, son las 8.